Los invito a abrir la palabra del Señor en el en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y daremos lectura de los versículos 9 al 14, que dice así. Primera a Timoteo 2, 9 al 14. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad y con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a interpretarla, que nos ayudes, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, y que mis hermanos, Señor, puedan escuchar esto como palabra tuya. Úsame, Señor, para la edificación de tu iglesia y para tu gloria. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Ayer me preguntaron de qué iba a predicar hoy, en un lugar cualquiera. Y yo le digo, voy a predicar sobre feminismo, sobre la herejía del feminismo. Y me dice, ¿y cuál texto? Ese que dice que la mujer aprende en silencio. Y me dijeron, ¿te gusta meterte en las patas de los caballos? Yo le dije, no, sí, tal vez, pero está en la Biblia. Entonces, este texto es uno de los textos más incómodos y que no se atreve la gente a predicar, porque es muy impopular las palabras que usa el apóstol Pablo. Este lleva por título Mujer empoderada, feminidad corrompida. ¿Han escuchado este término, cierto, de empoderamiento? De hecho, uno de los símbolos, íconos de gráficos del feminismo es una mujer vestida como hombre, mostrando un músculo, ¿cierto? Y hoy día eso tiene validez. De hecho, nosotros hemos tenido 2 veces una presidenta. Hoy día tenemos una vicepresidenta, ¿no? Sí, pues. ¿Quién es la ministra del Interior? ¿La señora Toá? Bueno, tenemos una ministra del Interior mujer. Por muchos años, según Forbes, una revista, Angela Merkel era muy, muy poderosa, muy considerada una de las mujeres más poderosas de su época. Margaret Thatcher también fue considerada como, de hecho ella llevaba por apodo la dama de hierro. Las mujeres en muchas partes han tenido participación. De hecho, uno piensa en qué mujeres son poderosas. ¿Y saben ustedes quién es la mujer más poderosa del mundo? Todos sabemos quién es la mujer más poderosa del mundo. ¿Saben quién es? ¿Quién? Al final de la historia, la mujer más poderosa del mundo es la mamá, ¿o no? La mamá termina siendo la mujer más poderosa del mundo, es a la que le obedecemos, es la que nos da instrucciones. La mamá es la mujer más poderosa del mundo, ¿cierto? ¿O no, Seba? Claro, contra toda autoridad, menos la mamá. Uno se puede poner a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos
en cómo se desarrolla y dónde fue la cuna del feminismo, ¿cierto? Yo ya he hablado de esto, entonces no voy a hablar sobre las autoras, y eso ya lo he citado en otras predicaciones, incluso puede recurrir a la web y escuchar algunos sermones sobre esto, ideología de género, etcétera. Solamente vamos a recordar algunas cositas. Estuvimos viendo con mis hijos y mi esposa, creo que los chiquillos a veces, estuvimos viendo una serie llamada Machos Alfa, que está en Netflix. ¿La vieron? ¿No la han visto? Véanla, véanla, véanla. Es una... Todavía no logro entender, yo siempre les explico el trasfondo, ¿cierto? Y cuál es el propósito del director. Es un caos. Todo versa en relación a que ellos van a un curso de deconstrucción masculina para sacarse la masculinidad tóxica y transformarse en hombres deconstruidos. Ahí viene el caos de toda la serie. Ustedes lo pueden ver y muestra el caos, por lo menos les voy a decir hoy día, en los hombres, sobre todo en esos 4 hombres que no sabían qué hacer, que no sabían cómo comportarse, ni siquiera sabían hablar, era políticamente correcto porque se transformaban en el absurdo máximo cuando ellos trataban de comportarse como, comillas, como feministas, ¿ya? No podían aquellos hombres. Aquí estamos leyendo a Pablo, y es uno de los pasajes más controvertidos de Pablo. ¿Por qué? Porque ¿de qué se le acusa aquí a Pablo? Acúsenlo de algo. De machista, ¿no? ¿Cierto? Con un poco más de sofisticación, misógino. ¿Cierto? Algo pasó. Pablo vino a... No, yo creo que fue el espíritu de Simón de Beauvoir. Salió del infierno. Se fue todo. No importa. No se distraigan. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, Pablo es un hombre machista, terrible. Y esas son las acusaciones que se le hacen a Pablo. Hoy día vamos a defender a Pablo y vamos a ver qué realmente está diciendo Pablo en este texto. El desafío de la feminidad de hoy y de Pablo, y relacionada con Pablo, es una pregunta que muy pocos pueden contestar. Respóndame. ¿Qué es una mujer? What is the Woman es un documental que ya lo he recomendado. ¿Alguien de aquí, sin recurrir a la definición que le dio la esposa al final al productor del documental, qué es una mujer? ¿Alguien se atrevería? No me lo diga, pero ¿alguien cree tener una respuesta de eso? ¿Qué es? Ser humano de sexo femenino con la capacidad potencial de reproducirse o de generar vida. Es palo blanco, por si acaso. No, sí, está bien. Está bien. Ahí hay 3 características de lo que es ser una mujer. Es un ser humano. ¿Cierto? Sexo femenino. Y potencialmente con capacidad reproductiva. Como sexo, ¿me entienden? Sabemos que muchos hombres no pueden concebir y muchas mujeres no pueden concebir. Pero una hembra adulta, humana, tiene esas características. Hoy día la gente no sabe responder qué es una mujer. Nos faltaría algo a nosotros. Creada a imagen de Dios. Y ahí tenemos una definición completa de qué es una mujer. Hoy día no se sabe lo que es una mujer. ¿Por qué razón? Ya lo expliqué el año pasado, porque hoy día cualquiera se puede llamar mujer. De hecho, en la serie, uno de ellos, para zafar de una situación, dijo, soy mujer. Y no lo podían despedir. Me percibo mujer. Entonces, hay una... de hecho, el paradigma moderno
actual sobre ideología de género se escribió y se desarrolló en verso feminista, ¿ya? O sea, la mujer ni siquiera buscando la igualdad, sino poniéndose en competencia e incluso más tarde en oposición al hombre. Ya les he explicado que el feminismo no es gratuito, ¿cierto? No es que a alguien se le ocurrió y dijo, ahora vamos a ser todas feministas. No, no es así. A las mujeres cristianas les enseñaban qué decía la Biblia sobre la mujer y sobre la esposa, y en la casa las trataban de otra manera. Claramente no en todas las casas, pero sí habían cuestiones que no estaban correctas respecto a lo que la Escritura decía. Una mujer musulmana no podía identificar esas diferencias. Lo que hablaba el imán, que es el pastor musulmán, era como la trataban en la casa y punto, ¿cierto? Entonces, hoy día la gente no puede responder que es una mujer. ¿Por qué? Porque la feminidad ha sido corrompida. Hoy día, cualquier hombre, como uno de nosotros, con barba y con todo lo demás que tiene un hombre, puede llamarse mujer, porque es la autopercepción. Y esas disforias, antiguamente, ¿qué hacían? Es tratarlas. Las disforias se tratan. Por eso es que el daño es terrible. Muchas feministas y algunos estados también, algunos gobiernos, han subido la edad, por ejemplo, de transición sexual, de transición de género, como le llaman. Camille Paglia, una feminista, dice que el cambio de género de los niños es abuso infantil, y es una feminista. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el movimiento se transformó en un movimiento tan irracional que logró autoeliminarse. Hoy día todas las conquistas de las mujeres están siendo cuestionadas por la transexualidad. Ya les decía el otro día y el año pasado, hoy día un hombre puede ganar el concurso de Miss Universo, puede ganar un solo hombre en un equipo de rugby, podría hacer la diferencia, si se autopercibe mujer, hacer la diferencia para su equipo. O sea, la igualdad que tanto anhelaron las mujeres se la están quitando de una manera distinta y con su propio patrocinio otros hombres. El patriarcado no necesariamente es una cuestión negativa. Ser un patriarca significa ser un padre, significa protección. Y eso es lo que es nuestro Señor. Lo que sucede es que nosotros, y probablemente las mujeres, han tenido una mala relación con su padre y pueden tener una mala definición o un mal gusto de lo que significa lo masculino. Y también pasa con los hombres. Pero debemos nosotros mirar a Dios como nuestro Padre Celestial. Él es el gran Padre de todos nosotros. Él no nos oprime, Él no nos daña, muy por el contrario, Él nos cuida. Entonces, lo primero que tenemos que dilucidar es qué herejía está combatiendo Pablo aquí en la carta de Timoteo, la primera Timoteo. Él escribe a Éfeso, al pastor de Éfeso, que es Timoteo, y le dice varias cosas. Por ejemplo, si leemos 1 Timoteo 4:7, dice cosas tales como, mejor lo voy a leer de la misma Biblia. Dice que se me perdió el texto, había una relación con las fábulas y con cuentos que estaban promocionando los falsos profetas. Supuestos, está aquí en el 1:3,
supuestos maestros que dejan de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Es muy raro eso. ¿Por qué hay genealogías? ¿Qué está pasando en Éfeso? Había herejías, o en Éfeso, si nosotros leemos el 4.1 de Efesios, déjenme buscarlo. No es el 4.1, puede ser el 4.11. Si alguien me ayuda, es ese texto que dice que prohibían casarse. Si alguien lo tiene, por favor, me lo comenta. Me lo escribieron en el WhatsApp, no tengo mi teléfono. Muchas gracias. Mi teléfono está allá grabando. Pero ¿no te acuerdas, Camila? Ya, ¿qué pasa? Hay que leer Efesios para poder dilucidar qué estaba pasando allí. Entonces el texto dice, perfecto, el 4.3. Sí, no era Efesios, era el mismo Timoteo. 4.3 dice, prohibían casarse y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hay dos cosas que están prohibiendo ahí. Hay un paralelo súper importante entre lo que estaba pasando en Éfeso y lo que está pasando hoy día. Cuando dice que tiene que abstenerse del matrimonio, ¿qué está diciendo en esa época? Está diciendo que se va a abstener de casarse con una mujer o con un hombre y nada más. ¿Qué más incluía el matrimonio? Hoy día el matrimonio puede no incluir hijos, ¿cierto? Porque hay gente que simplemente no quiere tenerlos y se hace vasectomía o una amarra de trompas de falopio o cualquier cosa. Con la falta de tecnología reproductiva y derechos que hoy día llaman femeninos, ¿qué incluía entonces el matrimonio? Incluía tener hijos, ¿o no? ¿Y cuántos hijos incluía tener? Tener todos los hijos que nacieran, ¿cierto? Algunos se morían seguramente, incluso algunas madres se morían. Entonces, la herejía podía contener cuestiones relacionadas con el matrimonio. Además de eso, le habla muchas veces a las mujeres, tanto a mujeres casadas como en el capítulo 4, le está hablando a las mujeres viudas. Incluso pone un límite de edad. Dice, ustedes no la pongan como ayuda social a las mujeres que sean viudas más jóvenes. Las más jóvenes que se casen. Pone un límite de edad, ¿saben cuál es? Es bíblico la jubilación. 60 años. Dice, la que tenga más de 60 años y haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes y ayudar a los que sufren, y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Le habla a las viudas, les habla a las mujeres. Hay partes en que Pablo le da duro a los hombres. Aquí algo tiene relación con lo femenino. Entonces la herejía estaba, quiero que me sigan muy atentamente, la herejía estaba relacionada con el comportamiento y los hábitos que estaban adquiriendo las mujeres de Éfeso. Probablemente, de hecho, con falsos maestros que estaban introduciendo estas falsas doctrinas, como las mujeres hablaban ayer, ¿cierto? Había mujeres ricas que estaban ostentando de su posición social, ¿cierto? ¿Qué dice Pablo? Que deben vestirse de manera recatada, que no deben hacerse peinados. A ver, ¿quién se hizo un peinado hoy día? Hola, por favor, desármate eso.
¿Saben cuáles eran los peinados? Dice oro y perlas preciosas. Eran una especie de obras de arte donde se entrelazaban. Y mi esposa tiene un anillo de oro, así una mariposa. Se entrelazaban y se hacían peinados con perlas preciosas y con hilos de oro. O sea, no cualquiera podía tener eso. Hoy en día todos tenemos algo de oro, ¿cierto? Yo no, esta es inoxidable. Pero tengo una en la casa que tiene un poquito de oro. Pero las argollas son de oro, ¿cierto? Unos aritos de oro. Pero en ese tiempo era un metal, y sigue siéndolo, muy costoso y tremendamente inaccesible para aquellos que no tenían posibilidades económicas. Entonces eran vestidos provocativos, eran vestidos grandes y muy, las telas deben haber sido muy costosas también. Hoy día no se puede comprar un lino en H&M, ¿cierto? Antes no se podía. Uno puede comprarse una prenda morada, por ejemplo, la Tefi está usando algo púrpura. En ese tiempo conseguir ese color era pero muy difícil y era muy caro el púrpura. Es una mujer que tiene dinero, tiene posición social, ¿ya? Vestida de púrpura. Como dije, había problema con las viudas jóvenes. Y fíjense que el 3 del 7 al 1 dice, se dice y es verdad que si alguno desea obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él, los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjense que este texto, si uno lo mira muy bien, ¿a quién favorece de mayor forma un hombre con estas características? ¿A quién? A la familia, a las mujeres. Y más adelante, Pablo va a hablar de otros hombres que estaban explorando la vulnerabilidad femenina en cuanto a las viudas. O sea, terreno fácil para poder tener relaciones sexuales ilícitas. Algo había aquí. Otra cosa que se menciona mucho es el placer. Entonces tenemos mujeres, tenemos hombres que están abusando o están aprovechando una situación, tenemos tentación, etc. ¿Saben lo que pasaba en Éfeso? El culto a Diana o Artemisa. Ahí tenemos la clave para saber cuál era la herejía en Éfeso. ¿Saben quién era? O sea, ¿quién es? Porque una diosa, todavía existe. ¿Quién era Artemisa o Diana de los Efesios? Una diosa femenina. Era una diosa que protegía a las mujeres. Protegía a las mujeres de viaje, protegía a las mujeres en la maternidad y protegía a las mujeres en el parto. O sea, ella era la diosa de la sororidad. ¿Entienden el término? Ese apoyo entre mujeres. Ella era la que apoyaba a las mujeres. Ella era la que cuidaba de las mujeres. Las que estaban desposeídas, las que estaban... Esa era la creencia en Éfeso. Y era de las pocas ciudades que tenía una deidad femenina. Por lo tanto, no se ve esta herejía en otras partes del Asia Menor, sino solo en Éfeso. Hay que poner mucha atención en eso.
Entonces, ya vamos a entrar más en el culto a Diana. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo respecto a la feminidad? Primero, la piedad. Y aquí habla de la ropa apropiada. Ustedes dirán, ¿vamos a hablar de ropa? Como en las iglesias que piden que se vistan de tal manera. Vamos a ver si es eso. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ese es el 8. Y el 9 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras y como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, había una forma en Éfeso de vestirse y otra forma de no vestirse. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pablo estaba exhortando a las mujeres de Éfeso que se estaban vistiendo como paganas. ¿Saben por qué? Porque había una forma, o el sacerdocio femenino en Éfeso era súper importante. Y toda esa ostentación aparentemente podría ser que ellas estaban llevando ese liderazgo femenino que lo tenían mujeres que podían pagar por él en el templo de Diana, porque ellas podían pagar y tener un tiempo de sacerdocio, como irse a un retiro de un año y ser pastora. ¿Me entienden? Esas mujeres estaban llegando y creían que su posición social también les iba a dar el mismo lugar de liderazgo. Entonces es probable que muchas de esas mujeres hayan iniciado esta herejía en Éfeso. O sea, tenemos el origen del feminismo en Éfeso y no en otra parte. No nos habíamos dado cuenta. ¿Qué pasa? Primero habla de la ropa, ya lo dije. Peinados. Los peinados ostentosos lo expliqué, cómo se hacían. Y solamente las mujeres poderosas podían hacerlo. No solamente esto es ostentación de poder o de riqueza, ¿cierto? Porque, no sé, no nos podemos poner ropa de marca. O no podemos tener un auto de alta gama, como yo, un SM5. No significa eso. En este contexto significa que ellas creían tener una posición especial en la iglesia por su posición económica y por el aporte que hacían a la iglesia. ¿Cuál era el adorno genuino que debían ponerse ellas? Buenas obras. O sea, el adorno genuino de la mujer se logra por medio de la realización de buenas obras. La divina gracia da existencia al árbol de la fe que produce estas buenas obras como tantos otros frutos. O sea, lo que estaba esperando Pablo era que el ropaje o lo que llamara más la atención de estas mujeres era la forma en que actuaban con otros. Y sobre todo la forma que actuaban con otras. Porque lo que hacían ellas no era solamente, ya lo vamos a ver, humillar a los hombres, sino también a las mujeres que tenían otra posición económica y que no podían, según las creencias de ellas, acceder a este supuesto liderazgo que ellas querían acceder. ¿Y qué les dice? Dice que deben ser mujeres piadosas. O sea, la ropa apropiada es la piedad. La ropa apropiada es una vida espiritual plena y profunda. La ropa apropiada es que las mujeres cristianas deben llamar la atención por su belleza interior. Eso no significa que usted se descuide. Pero si usted solo cuida su belleza exterior, está cometiendo un grave error. Porque debería ser de afuera para adentro, ¿no? ¿Me entendieron? Entonces, ¿por qué me corrigen? De adentro para afuera, ¿cierto? O sea, tener un corazón hermoso, un estilo de vida lleno de buenas obras y el resto está bien, siempre y cuando guarde qué tipo de asuntos, el decoro, ¿o no? Uno dice, bueno, pero es que hoy día dicen, es que las mujeres nos vestimos como queremos. Sí, yo creo que la mujer que no es creyente se viste como quiere
como quiera vestirse, y que nunca eso es un ánimo para que alguien la piropee o la toque o incluso la viole, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando decían, pero si andaba con una minifalda, pero si andaba con escote? No, eso está fuera de discusión. El punto es que por amor, porque aquí no va a pasar eso, aquí no va a pasar un piropo, aquí no va a pasar tocarla y aquí no va a pasar una violación entre nosotros. Pero ustedes, queridas hermanas, deben cuidarnos también a nosotros de aquello. ¿Se entiende? ¿O lo sigo explicando? Si ama a sus hermanos, debe ser, como dice aquí, recatada. Y pienso que esta iglesia no tiene ese problema. En alguna ocasión lo tuvimos y yo exhorté a la hermana y nunca más pasó. Los más antiguos se deben acordar. Entonces, primero, la piedad es la ropa apropiada. El silencio es la actitud correcta. La mujer aprenda en silencio. Nos vamos poniendo cada vez más brígidos, ¿o no? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué están hablando? Dice que la mujer debe aprender en silencio. Y luego dice, y cierra la frase, en lugar de enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a ver. Las voy a invitar, sobre todo a las mujeres, que me sigan a Hechos capítulo 19. Perdón, sí, Hechos capítulo 19. Ahora vamos a ver qué pasaba en Éfeso. Me van a perdonar si me pierdo un poco en esta, porque se me perdió mi Biblia ayer. Entonces, alguna de las hermanas se la tienen que haber llevado. Pablo llega a Éfeso y ellos están predicando. Él entra en la sinagoga y predica el evangelio, y luego en una escuela de filosofía de un hombre llamado Tirano, Pablo empieza a enseñar. Y empieza a enseñar la escritura, según dice acá, alrededor de 2 años, tal vez 2 años y medio. Entonces Pablo comienza su ministerio aquí, plantando la iglesia de Éfeso, que luego el propio Timoteo va a pastorear. Hay un disturbio acá, ¿cierto? En Éfeso, porque Demetrio se dio cuenta de que la predicación de Pablo y todos los que estaban creyendo le estaba arruinando el negocio, el merchandising. Vendían templos de Diana y seguramente figuras de Diana, de la diosa Diana de los Efesios. De hecho, aquí hubo una especie de manifestación popular. Grande es Artemisa de los Efesios. Y el alboroto, por largo rato, por varias horas, estaba al unísono, dice, por 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no saben que todo el mundo de la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y que su estatua bajada del cielo? Lo que creían ellos era que había descendido Artemisa a esa ciudad. Demetrio y sus compañeros, que tenían el oficio de hacer estas cositas, al final quedó en nada la situación, pero sí lo que pasó fue que muchos de ellos se sintieron ofendidos. ¿Qué pasa con Diana? Era el centro del culto femenino de Asia Menor. ¿Ya? Ya dije que algunas mujeres ricas podían pagar para ejercer un tiempo de sacerdocio en el tiempo de Diana. O sea, onda así como
le decía, amor, ¿sabes que quiero hacer un magíster? No. O un curso, ya lo que sea. Y el marido le pagaba, el marido con plata, pagaba el templo y la señora se iba como, no sé, meses o a hacer un sacerdocio, un servicio en el templo. Solamente las mujeres pudientes podían hacer eso, nadie más, porque había que pagarlo. No había CAE ni nada por el estilo, ¿ya? Ni una beca, absolutamente nada. Y como dije, había un negocio asociado a esta ciudad que produce este alboroto de la venta de los templitos. Entonces, Éfeso era el lugar más apropiado para esta herejía femenina. ¿Qué pasó aquí? Dice que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. La mujer no solo está sometida, la mujer no está sometida a todo hombre, sino solo a un hombre, a su esposo. La palabra silencio aquí no es simplemente cállese, sino que lo que está diciendo Pablo es que tenga una escucha activa, una escucha con atención, que pueda aprender. No le está diciendo usted cállese y no diga nada más, porque esto sería contradictorio a lo que dice Pablo. ¿Qué le dice a las mujeres más adultas? Que enseñen a quiénes, a las más jóvenes. Las hijas de Felipe, ¿qué hacían? Profetizaban. O sea, esto no tiene nada que ver ni con el ministerio femenino, ni tiene que ver con el rol de la mujer en la iglesia en cuanto al servicio. No tiene nada que ver. Ayer nosotros aprendimos, las mujeres fueron enseñadas por una mujer y yo también fui enseñado porque estaba en la reunión de mujeres. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que aprenda en silencio, que esté callada y que esté sometida y aprenda así? Vamos a ver. Quiero leer Hechos de nuevo, para que esta misma palabra silencio se utiliza para que vean el sentido que tiene. Hechos 22:2 dice: al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. O sea, pusieron atención a lo que se les estaba hablando. ¿Qué quiere decir esto? En la iglesia de Éfeso, que las mujeres no querían aprender la verdad y querían seguir practicando esa herejía femenina. Porque si fueron enseñadas y educadas donde la diosa era la que mandaba, era propio de esas mujeres que ellas iban a mandar, incluso en la iglesia. ¿Se nota el paralelo que hay entre nuestra época y la de ahora? ¿Se fijan? Yo no sé cómo es su realidad. No les voy a contar la mía, les voy a contar una de un amigo. ¿Ya? Que hoy día es el Día de las Madres, pero pienso que las madres de nuestra época, a ver, yo voy a decir mi familia en general, toda mi familia, lejanos, cercanos, jamás podríamos hablar de patriarcado en esa familia. Nunca podríamos hablar de patriarcado. Si no me cuentan ahora lo que es el patriarcado, yo por mi familia, yo no me entero. Probablemente por mi tata, pero mi tata es una excepción. Los que conocieron a mi tata por mis dichos saben que él era una tremenda. A lo mejor él se llevó toda la cuota de patriarcado de la familia. Las mujeres, criadas en ese contexto, tenían que guardar silencio porque ellas eran las que querían enseñar. Entonces tiene todo el sentido. ¿Saben por qué? Porque las mujeres habían sido engañadas con una falsa doctrina de superioridad femenina, circunscrita específicamente en las iglesias hogareñas que se reunían en la iglesia de Éfeso. Y ciertamente está en orden temporal o más específico, donde las mujeres toman el lugar para enseñar, no la Biblia. Por eso que le dice que estén en silencio y aprendan, porque lo que estaban hablando las mujeres eran una doctrina de superioridad femenina, lo que podríamos decir
una feminidad tóxica. Que eran las mujeres las que mandaban, y eran las mujeres las que enseñaban, y que las mujeres eran superiores. Cuando le dice no permito de ejercer autoridad sobre el hombre, la palabra griega es autenteo. Está lo mismo que no se lo memoricen. Es el único momento, el único lugar en que aparece esa palabra en la Biblia. Nada más. En ninguna otra parte. Entonces, ¿cómo podemos saber qué significa esa palabra de ejercer dominio si no hay una comparación? Bueno, los padres de la iglesia, Crisóstomo, comentando esto, y usado también por él en otros escritos, creo que aparece no solo en sus escritos, sino en escritos posteriores, 300 veces este vocablo. Autenteo, ejercer dominio. En ninguna parte de las 300 veces habla de manera positiva. De hecho, Crisóstomo dice que en una parte que no le permite al hombre ejercer autentes sobre la mujer. ¿Por qué? Porque esa palabra es uno que se hace por sí mismo, un amo, un autócrata. Nunca tiene sentido de cuidado pastoral. Nunca tiene sentido de autoridad eclesiástica. Entonces aquí no está hablando de la ordenación femenina. No se puede usar ni a favor ni en contra. Si las mujeres deben ser pastoras o presbíteros o no. El punto aquí es que siempre es usada esta palabra como homicidio, abuso, dominio y humillación. Entonces, contéstenme ustedes, ¿quiénes eran los que estaban siendo asesinados, abusados, dominados y humillados en esta iglesia? Los hombres. Si ustedes entendieron eso, después de todo lo que dije, me doy por pagado. Eran los hombres los que estaban siendo humillados, no solo por las maestras que se creían sacerdotisas de Diana, sino también por sus propias esposas que estaban comprando el discurso de esa herejía femenina. ¿No les suena? ¿No les suena? O sea, no puede ser coincidencia este paralelo. O sea, todas las madres feministas, digo, las madres del movimiento, son una alpargata al lado de estas mujeres, que en el siglo I ya estaban enseñando una doctrina falsa, una herejía, como dice Pablo acá, de superioridad de superioridad femenina. Entonces, acá es una herejía que va en contra del diseño original. ¿Para quién? Para la familia. Un grupo de mujeres que se están rebelando contra la palabra de Dios, seguramente apoyada por falsos maestros, sus aliados, ¿cierto? Los cuales enseñaban que las mujeres no debían casarse, ni las viudas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se enseña hoy? ¿Qué enseña el feminismo hoy día? Que el rol de la mujer ya no es ser madre. Ya no lo es. Esto ya estaba aquí. ¿Y saben lo que sucede? Es que Satanás sabe exactamente dónde destruir el diseño de Dios. Le habló a la mujer. Las mujeres que no desean tener hijos están pecando. Y claramente lo hacen con la venia de su esposo. Cuando uno se casa y no quiere tener hijos, es un acto de profundo egoísmo y de búsqueda de placer sexual y compañía. Nada más. Si ustedes me piden que yo les explique la Biblia, esto dice la Biblia.
La Biblia dice que uno se casa para tener hijos. Y ya ha hablado sobre la cantidad de hijos que uno debería tener, pero eso cada uno lo va a decidir. O sea, fíjense las palabras que utiliza. Dominio, superioridad, no casarse. Incluso siempre está metida la comida aquí también. No vamos a decir que un proto-veganismo, no lo sabemos. Pero aquí hay un proto-feminismo claramente. Una feminidad tóxica que estaba opacando y humillando a los hombres. He sido testigo. No aquí, esto lo hablo en serio, no aquí. Por lo menos la última semana, voy a hablar de lo que me acuerdo. Me acuerdo de lo que pasó esta semana recién. Pero saben que es muy incómodo para un hombre ser humillado públicamente por su mujer. Ser expuesto. Yo no sé si es un don, pero yo conozco los ojos de las personas. Entonces yo digo, miren, esa persona está mintiendo, tiene ojos de mentira. Y se nota cuando la gente tiene ojos de mentira. Espérate, Lía. La gente también tiene ojos de vergüenza. Y saben que los ojos de vergüenza son los más identificables. Estuve en una reunión donde la esposa hizo un solo comentario de lo que estaba hablando su esposo. Y luego ella se da vuelta y sigue conversando. El esposo, hasta las 2 horas después, tenía ojos de vergüenza. Porque lo hizo parecer torpe. Aquí no estoy diciendo que los hombres tenemos sentimientos femeninos. No, porque somos distintos. Usted no ande buscando su lado femenino, porque les cuento algo, queridos varones, sobre todo a los más chicos, no tenemos lado femenino. Todo lo que tenemos nosotros es lado masculino. Y algunos son más brutos, algunos son menos brutos, y tenemos que ser lo menos brutos con las mujeres. Y transformarnos en los hombres que el Señor quiere que seamos para nuestra esposa, para nuestra futura esposa. Pero tenemos sentimientos, no femeninos, pero tenemos sentimientos. Y como no son femeninos, son distintos. ¿Y saben qué? Que se nos falte el respeto en público a los hombres es fatal. Es fatal. Exponerlo. No exponga nunca a su esposo. Dígale lo que quiera en la casa. Bueno, no lo que quiera, claramente. Todo, pero con respeto. No es que usted le dice todo lo que quiere y después le dice, pero con respeto. No. Con respeto de verdad, todo el rato. Con respeto de verdad. Entonces, decían que no debían tener hijos, que no debían casarse, que las viudas jóvenes no debían volver a casarse. Y fíjense que ¿qué estaban haciendo las viudas más jóvenes? Según el libro, váyalo viendo usted después, andaban desordenadamente, chismeando por ahí. Y tal vez buscando amoríos, sí, porque dice que se estaban descarriando. Y algunos hombres, aliados, aprovechándose de esta vulnerabilidad. Porque el que es hombre, no se aprovecha. Han habido muchos casos, hermanos, de hombres que han participado en movimientos feministas y resultaron ser agresores sexuales. Hay un caso conocido de varios en Argentina que resultaron ser agresores sexuales y eran miembros de colectivos feministas. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto es lo segundo, aprender en silencio. ¿Lo expliqué bien, hermanas? No significa que usted no pueda hablar. Si usted va a hablar una doctrina falsa, ¿qué debe hacer? Como cualquiera, aprender en silencio. Y no le permito a la mujer enseñar esas doctrinas, ni tampoco enseñorearse, humillar, asesinar. ¿Qué más era? Abusar de su marido. No le permite. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Que él no permite que las mujeres sean abusivas con sus esposos.
Entonces no es si usted puede o no enseñar, puede o no predicar. Aquí hay mujeres que predican. Recuerdo que estábamos de aniversario en una ocasión. Nuestra iglesia, por tener oficiales hombres, dicen que somos machistas. La otra iglesia presbiteriana, solo oficiales hombres. Pero no, creemos que nuestra conciencia está tranquila respecto a la Biblia. Pero aquí las mujeres, yo diría que la mayor parte de las que sirven en distintas áreas son las mujeres. Y en enseñanza, mayormente las mujeres. En liderazgo son las mujeres. Liderazgo no de oficial, son las mujeres. Ese día de aniversario predicó la Cami Montero que está ahí. Así chiquitita como ustedes la ven. Predicó, creo que de un texto parecido a este, no me acuerdo. Ah, no, esa fue la Vale. La Cami predica y estábamos nosotros de aniversario y había habido elecciones. Eso manifestaba lo que era nuestra iglesia. Solo hombres siendo electos y una mujer predicando. Hay iglesias que ni siquiera dejan a la mujer realizar la liturgia, dirigir el culto, y eso no es bíblico. Lo que le está diciendo a las mujeres aquí y acá, que no humillen a sus esposos. Que si ustedes tienen ideas de superioridad femenina, eso es herejía. Si su corazón ha sido contaminado por el feminismo, eso es herejía. ¿Saben por qué? Porque todo lo que necesita usted para sentirse una mujer, para ser valorada como mujer, para ser respetada como mujer, ¿sabe lo único que necesita? ¿Qué es? La escritura. Y un esposo que sea obediente a la escritura para tratarla. No necesitamos nada más. Entonces usted no necesita el feminismo. De hecho, esos movimientos son los que necesitan a las mujeres. ¿Cuál es el argumento? En tercer lugar, el argumento es el siguiente. Dice así: primero fue creado Adán y después Eva. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, miren, ustedes discuten sobre genealogías. ¿Se acuerdan que eran genealogías? Porque habían dos tipos de ciudades. Una ciudad que creía que había nacido primero Diana, y esa era Éfeso. Y otras ciudades que creían que había nacido primero Apolos. Entonces había esta idea y discusión de estas religiones mistéricas de quién había nacido primero. Entonces, si aquí, ¿quién creía que había nacido primero? Aquí en Éfeso. La mujer, o sea, Diana, que descendió su estatua, su imagen, descendió del cielo. El Señor pone el orden creacional. De hecho, ustedes se van a dar cuenta. Primero, creación, versículo 13. Porque primero fue formado el hombre y después Eva. Pablo recurre a este argumento creacional o de diseño, suponiendo que esa es la voluntad de Dios y que hay razones suficientes en la Escritura para confiar en eso. ¿O usted no confía en Dios que le dijo sométase a su esposa? Si hay una orden de Dios de someterse a su marido, de ser respetuosa con él, ¿de verdad necesita más explicación que eso? ¿Que la voluntad de Dios? ¿Es difícil? A algunas mujeres les resulta muy difícil por dos cosas: por su propio carácter o por el carácter de su esposo. Entonces ahí va la recomendación para los hombres. Tenemos que comportarnos como hombres respetables para que nuestras mujeres le den ganas de respetarnos. Pero a un hombre que no se comporta respetablemente, lamentablemente a la mujer le va a costar más. Y ese hombre tiene responsabilidad de hacer pecar también a su esposa. Pero ella tiene la responsabilidad de su propio pecado. ¿Sabe cómo puede solucionarlo esto? Creyendo en su corazón que a pesar del carácter de su esposo, incluso si es no cristiano, que usted está sometida primero al Señor. Y si está sometida al Señor, su corazón va a estar más inclinado a respetar a su esposo de corazón.
probablemente sus actos van a ser distintos de ahí en adelante. Es difícil, sobre todo las que tienen esposos no convertidos. Bueno, y las que tienen convertidos también. Puede ser muy difícil, a lo mejor más difícil. Es que el Señor las anime a eso, hermanas, y las fortalezca en eso. Porque es importante, la voluntad de Dios es esa. Es que usted respeta a su esposo. Y no se enseñoree de él, que no lo humille, por ejemplo, que podríamos rescatar ese significado del griego que les hablaba. Según otros textos, como los del apóstol Pablo en Efesios 5, que habla sobre la mujer, o en Gálatas 3:28, cuando dice que no hay ni hombre ni mujer, etcétera, ¿cierto? Está hablando en términos esenciales o ontológicos, que no hay diferencia en ese sentido, que son imagen de Dios. La semana pasada lo aprendimos, ¿cierto? Y el Señor los creó a su imagen. ¿Y qué dice después? Hombre y mujer los creó. O sea, ¿quién es la imagen de Dios? Hombre y mujer. ¿Ya? Pero sí hay diferencias de roles dentro de la iglesia y dentro de la familia. Pablo aquí está hablando a favor de aquellos hombres que están siendo humillados, maltratados dentro de la iglesia por mujeres pudientes y seguramente dentro de sus casas por mujeres que están influenciadas por estas mujeres que tienen ascendencia sobre ellas. Imagínense vivir con una mujer feminista o adoradora de Artemisa o de Diana, como pasaba aquí. Siendo creyentes, no habían abandonado la adoración de esa diosa, porque seguían creyendo que Diana era la que había nacido primero y que por eso eran importantes. Y el Señor les dice por medio de Pablo, ojo, la mujer fue engañada. Y el segundo punto, caída. El hombre fue creado primero, creación. Caída. El engañado no fue Adán, sino la mujer. Al ser engañada, incurrió en transgresión, dice el apóstol Pablo. El segundo argumento tiene que ver con la caída, ¿cierto? Señalando que es la mujer la que dio el primer paso al pecado. Esto no exime de responsabilidad al hombre. Pero ella fue la que se adentró en la conversación. Nadie la empujó a adentrarse en la conversación. Es probable que las mujeres hasta el día de hoy sean más vulnerables a la voz de la serpiente. Por algo que estas... Miren, hoy día no hay un movimiento de ni uno menos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hombres. O sea, de verdad, entre ir a una marcha y quedarnos en la casa viendo un partido o Fórmula 1, díganmela firme, ¿qué prefieren? En la casa, ¿cierto? Viendo algo. Y si los cabros van a ir los demás. Son todos los demás. No somos así los hombres. Creemos otro tipo de mentiras y tenemos otro tipo de pecados. Pero esto parece que está asociado a la naturaleza de la mujer. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos y cuidadosos con nuestras mujeres. O sea, si su mujer cree herejías, es culpa suya. Hombre que no ha sabido enseñar a su mujer. Porque usted es el maestro de la casa. Usted debería ser el especialista en Biblia, el especialista en teología, para responder las preguntas de sus hijos, las preguntas de su esposa. Ya si no sabe, venga a preguntarme a mí. Ahí yo le pregunto a la Ani y le doy la respuesta. Ahí pasa conmigo, pero el hombre debería estar experto en teología, saber qué pasa con lo que los niños están preguntando. Porque yo no almuerzo todos los días con sus hijos, ni como, ni los hago dormir. Entonces el papá, el que tiene que estar ahí muy cuidadoso de su familia, para que las herejías, cualquiera de estas sea, no se metan en su casa. Y luego dice lo siguiente, pero se salvará al engendrar hijos. Ya como que se pone, como que un abismo llama a otro abismo en los oídos de las mujeres, ¿cierto? O sea que, ¿hay que tener guaguas para salvarse? No. Lo que está diciendo es lo siguiente. Suena una instrucción machista, ¿cierto?
Pero como hemos visto a lo largo de todas estas series, no hay machismo en la Biblia. Como enseñanza, hay acciones machistas de hombres machistas en la Biblia. Como por ejemplo, un solo ejemplo. El de Isaí. Con la nuera. No, él fue. ¿Cómo se llama él? El que le robó el bastón y todo, le dejó. Ah, sí, po. Sí, él. Claramente, ahí había porque él no quería, era uno de los 12, ¿cierto? No quería hacerse responsable, porque si la dejaba embarazada, iban a repartir herencia, tenía que hacerse cargo. Y él no, eyaculaba afuera, para no dejarla embarazada. David con Betsabé, ¿o no? Un acto máximo de machismo. Pero eso no lo enseña la Biblia, eso hizo David. Lo que sí enseña la Biblia es lo maravilloso que es la creación de Dios, hombre y mujer. Ah, y cuando, ¿se acuerdan? Creación, el hombre fue creado primero, caída, la mujer fue la primera que pecó, redención, pero se salvará al engendrar hijos. Entonces, en el contexto donde se está enseñando que no hay que casarse, que las mujeres viudas jóvenes no se casen, ¿cierto? Donde hay una relación extraña con los alimentos y con lo que comen otros, donde hay desórdenes de hombres con mujeres dentro de la iglesia. Eso todo se aleja de qué? Todo esto aleja de la maternidad. Entonces vemos aquí que la aparición de esta feminidad tóxica, donde las mujeres creyéndose superiores a los hombres y tienen dominio sobre ellos, están enseñando una herejía. Podríamos decir, en lenguaje actual, que hay una generación feminista en Éfeso que quiere evitar la maternidad. Entonces, ¿cuál sería el fruto que muestra la redención en una mujer de Éfeso, donde se está enseñando esta herejía? ¿Qué es? Ser madre. Ser madre. Y esto, como dije la semana pasada o antepasada, la antepasada, no tiene ninguna contradicción entre hacer discípulos y tener hijos. Una misión no ha caducado la otra. Y luego dice, viviendo como creyente, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. El pensamiento completo sería el siguiente: si los miembros femeninos de la iglesia permanecen en fe, el amor y la santificación, al mismo tiempo que ejercen un autocontrol, reserva adecuados, encontrarán verdadero gozo y salvación en engendrar hijos para la gloria de Dios. Sí, en todos los deberes y deleites de la maternidad cristiana. Hoy día, la maternidad está desacreditada, está bombardeada. ¿Cuántas de ustedes, cuando eran pequeñas, dijeron que no iban a ser madres? ¿Cuántas de sus hijas probablemente están diciendo que no quieren tener hijos? ¿Cuántas de ustedes hoy día están diciendo que no van a ser madres? El principio es claro. El principio es claro. La maternidad y el mandato cultural de llenar la tierra con más luz, que son nuestros hijos, sigue totalmente vigente. El no hacerlo es desobediencia y falta de fe. Dios siempre le va a dar los hijos que Él quiera darle, porque usted no se puede oponer a Dios. No hay amarras, ni bloqueos profilácticos, ni corte de ¿cómo se llama? Vasectomía, que detenga el poder de Dios. Eso es verdad. Pero Dios también va a evitar aquello.
O sea, podríamos recibir a los hijos de manera obediente o de manera desobediente. Usted planifíquese como quiera su vida. Pero ese mandamiento de hijos no está caducado. No está caducado. Ya vamos a tener más tiempo de hablar de aquello. Entonces, para terminar, la destrucción de la feminidad en Éfeso y hoy día lo hacen las propias mujeres. ¿Sabe dónde podemos parar? ¿Dónde podemos parar esta herejía del feminismo actual? Para que no contamine su corazón, ni contamine el corazón de sus hijas. ¿Saben dónde está? En sus oídos. No permita que la serpiente le siga hablando. No permita que esas voces que parecen justas le sigan hablando. No estoy hablando de derechos justos. La Biblia ya lo dijo eso. Estoy hablando del feminismo actual, de lo que hoy día las mujeres dicen. Que no hay hijos. Nuestro país ya tiene una ley en 3 causales. Ya hay ley de divorcio. Ya estamos fritos en todo eso. Conservemos la pureza de nuestras casas. Conservemos la pureza de nuestro corazón. Está su límite. ¿Saben qué? No críen hijos feministas. Vuelva a la tradición y comience a educar caballeros. Aquellos que cuidan a una mujer, aquellos que son capaces de abrir una puerta. Hoy día, ¿cómo le llaman a eso? Micromachismos. Vean machos alfa. El hombre deconstruido lo que hace es quedarse quieto. Porque todo podría ser ofensivo para una mujer. Eduque caballeros. Eduque hombres amables. Eduque hombres cuidadosos. Así como la Biblia nos enseña que seamos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a batallar en contra de las nuevas herejías que podrían inundar nuestra iglesia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu diseño es